Hola a todas y a todos. En este taller aprenderemos dónde está el gluten. Como muchos ya sabréis, el gluten es un compuesto que se encuentra en algunos alimentos. Principalmente se encuentra en algunos cereales, como el trigo o la cebada. También se puede encontrar en alimentos que se han hecho a partir de esos cereales, como pueden ser el pan, el bizcocho o las galletas. También hay otros cereales, por supuesto, que no contienen gluten, como pueden ser el arroz o el maíz. Hay algunas personas a las que el gluten no les sienta bien, es decir, cuando consumen gluten enferman. Estas personas sufren una enfermedad que se llama enfermedad celíaca y son celíacas. El único tratamiento de esta enfermedad es no consumir alimentos que contengan gluten, es decir, seguir una dieta sin gluten. Por eso es muy importante distinguir qué alimentos contienen gluten y cuáles no. Ahora, mediante un experimento, veremos qué alimentos tienen gluten y cuáles no. Bueno, sobre la mesa tenemos diferentes alimentos. Manzana, galleta, 2 tipos de pan y un batido. Así que vamos a ir analizando poquito a poquito. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuánto necesitamos? Tenemos que triturar 1 gramo de cada alimento. Vale, perfecto. Vamos a trocear el primero. Lo llevamos a la balanza y lo vamos a triturar justo al tamaño exacto para 1 gramo. Vale, lo mismo con la galleta. Vamos a trocear un chiquitito y lo pesamos. Añadimos 1 gramo de muestra a cada tubo de ensayo. De acuerdo, ¿ahora qué tenemos que añadir? ¿Algún reactivo especial? Tenemos que añadir 10 mililitros de etanol. 10 mililitros de etanol para que se disuelva el gluten. Perfecto, vamos a por ello. Después de añadir los 10 mililitros de etanol, tenemos que agitar los tubos de ensayo. Vale, de acuerdo. Vamos a ir con el Vortex y agitamos. Perfecto. Mayalen, una vez que el gluten está disuelto en el etanol, ¿cómo lo sacamos de ahí? Primero tenemos que dejarlo decantar 1 minuto. De acuerdo, lo dejaremos descansar un poquito entonces. Eso es. Muy bien, después de estos minutillos de descanso y de decantación, la muestra queda abajo. ¿Y ahora qué hacemos con la muestra? Tenemos que coger 50 microlitros de muestra y pasarlos aquí. Perfecto, 50 microlitros. Para coger 50 microlitros necesitamos una micropipeta, porque es un volumen muy chiquitín. Y para eso tenemos las puntas, introducimos a la pipeta y con eso cogemos un volumen chiquitín. Eso es. Y este volumen lo añadimos en otro tubo de ensayo. Ahora, después de añadir nuestra muestra, tenemos que sumarle 500 microlitros del tampón de dilución. Perfecto, vamos a diluir la muestra. En este caso cogemos otra pipeta, porque de 50 a 500 hay una diferencia. Vamos a coger otra punta un poco más grande. Mira, aquí cogemos 500 del tampón de dilución y lo añadiremos a los 50 microlitros anteriores. Perfecto. Una vez hecho esto, Mayalen, tenemos que meter la tira para poder ver si tiene gluten o no. Vale. Y ya estaría. Muy bien, ahora vamos a introducir las tiras para que, por capilaridad, lo que se ha disuelto en la muestra, el gluten que está en el liquidito, vaya subiendo por las paredes. Y esperamos unos minutos, ¿vale? Vale. Venga. Os lo voy a explicar de una manera más sencilla. Si un alimento no tiene gluten, cuando metemos el palito o la tira en este caso, aparece una línea azul. Pero si la muestra tiene gluten,
y metemos la tira, el gluten se pega a la tira y entonces aparece una línea roja. Vamos a ver, Mayalen, cuéntame, ¿dónde están las rayitas? Que no las veo desde aquí. Pues podemos ver que unas muestras tienen una raya azul y roja y otras solo un azul. ¿Qué significa eso? Pues parece que cuando salen dos rayitas, eso significa que tiene gluten. ¿Y entonces a qué alimentos corresponde cada una de ellas? Pues esta muestra, que solo tiene una rayita azul, es la de la manzana. Esta muestra, que también solo tiene una rayita azul, es del pan sin gluten. Esta tiene una rayita azul y roja y es del pan con gluten. Esta también tiene una rayita roja y es la de la galleta. Y esta, que también tiene una línea roja, es la del batido. Vale, Mayalen, entonces este resultado lo entiendo para la fruta, para el pan sin gluten, para la galleta con gluten, para el pan con gluten, pero me he perdido en el batido porque está hecho con leche, con cacao y con azúcar. ¿Dónde está el gluten? Pues algunas veces en la empresa, al procesar el alimento, les añaden gluten y por eso tiene gluten, aunque de manera natural los lácteos no contengan gluten, pues se lo han añadido en la industria, entonces sí lo tiene. Vale, o sea que los celíacos o las personas que tienen que evitar el gluten tienen que andar con cuidado. Sí. Y tienen que leer muy bien las etiquetas. Aprenderemos también a leer las etiquetas entonces para Eso saber es. dónde está el gluten y dónde no, y hay que analizarlo para saberlo. Como estaréis pensando, es imposible realizar todo el análisis que hemos hecho en el laboratorio, hacerlo en casa. Entonces, para vosotros saber qué alimentos tienen gluten y cuáles no, tenéis que fijaros en las etiquetas. En las etiquetas aparecen distintos tipos de símbolos. Por ejemplo, este, que es controlado por FACE o una espiga barrada, o si no, el mensaje que pone claramente sin gluten, como podéis ver aquí. Si tenéis dudas de si algún alimento tiene gluten o no, tenéis que fijaros en la lista de ingredientes, donde podéis ver si tiene trigo, centeno, cebada o avena, o si no, pondrá que tiene gluten.